una producción original de Invierne Corp y Ojo con Eso TV. Diplomacia a su alcance. Un contraste internacional, semana a semana, de temas cruciales en el devenir de los países en conflicto. Con el internacionalista William Santana. Nuevos episodios todos los lunes por este mismo canal. Ojo con Eso TV. Porque la información tiene distintos ángulos. Bienvenidos. Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, a continuación vamos a un segmento más esta semana con William Santana, Diplomacia a su alcance, en una producción de Invierne Corp en alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial y con el portal Sin Filtros de Maybor Petit. William, hoy creo que es imprescindible e ineludible que toquemos el tema de la cumbre que se va a realizar del G77 en Cuba, en La Habana, en el Palacio de las Convenciones. Yo no sé cómo es ese palacio, si estará destartalado igual que el resto del urbanismo allá, o a lo mejor no, ahí tienen todo el lujo del mundo porque son ellos. Pero una cumbre del G77 que supuestamente va a tratar el papel de la ciencia, la tecnología y la innovación. A mí me resulta un contrasentido que esos tres temas se puedan tratar en Cuba, en un país de escombros. Ninguno de estos factores, ni la ciencia, ni la tecnología, ni la innovación ha estado presente en 60 años. Entonces, o sea, ¿qué se va a alcanzar aquí? ¿Qué se va a lograr aquí? ¿Qué se puede pretender aquí? Sí. Buenos días, José Antonio. Bueno, completamente de acuerdo contigo. No solamente son contrasentidos, yo creo que hay muchísimos contrasentidos que están presentes o van a estar presentes en esa reunión, empezando por la misma existencia del G77, que como tú sabes, eso fue producto de la época de la Guerra Fría, se creó dentro del seno de los países no alineados, en sus momentos tuvieron su éxito, todavía existe el movimiento de no alineado, el NOAL. Y hasta hace poco, pues, se consideraban que eran ya prehistóricos dentro de las relaciones internacionales la existencia de estos foros, puesto que su razón original de ser ya no existía, que fue la confrontación entre los Estados Unidos y Rusia, la llamada Guerra Fría, y la creación de espacios para los países del sur en vías de desarrollo. Por eso también coincidió con el esplendor de la UNCTAD, que los grandes esfuerzos que hubo del diálogo norte-sur, donde Venezuela tuvo una figura protagónica que fue Manuel Pérez Guerrero. Incluso hay un fondo del G77 que lleva su nombre en honor a él. Entonces, eso sería lo primero que tendríamos que decir, pero sin embargo, en este mundo tan cambiante que estamos viendo, donde hay alineamientos y unas nuevas configuraciones que no son estables, ya vimos lo que ha pasado recientemente y de eso hemos hablado, de la cumbre de los BRICS, luego la cumbre del G20, vemos cómo se desarticula uno en función de los intereses que mantiene uno de los miembros con otro tipo de alianza, en este caso la India con Occidente, y estos países que han protagonizado estos encuentros de desaveniencia se van a encontrar ahora en Cuba, porque el G77, hay que decirlo, es la mayor organización intergubernamental del mundo, agrupa más del 80% Casi de los miembros, 134 países, ¿no? 140, algo así. 136 países, sí, Ajá. así es. Ocupa más del 80% de la membresía de Naciones Unidas. Y en esta oportunidad, pues también un contrasentido que los acoja Cuba, un país depauperado, un país que tiene una crisis económica permanente, que ha sobrevivido gracias a los auxilios que en su época le prestó la llamada Unión Soviética y luego Venezuela, los ha continuado. Y acá, como tú has visto, ha estado realizando una cantidad de viajes en el avión de Conviasa, por cierto. Por cierto. Eh, Sí, Sí. entonces, buscando la manera de ellos sobrevivir, puesto que ya nadie cree que ningún bloqueo norteamericano sea la razón del sufrimiento que tiene este pueblo cubano, ni sea la razón de que exista
una sociedad pisoteada por un régimen que viola permanentemente los derechos humanos, tortura, como se ha evidenciado por numerosas organizaciones de Naciones Unidas y ONG. Es una práctica sistemática, no solamente a los que detienen, sino a sus familiares también. Entonces es de una crueldad que llama la atención, puesto que no debería de dársele este tipo de reconocimiento de que acoja ninguna reunión de ningún tipo, por esas condiciones que mantiene. Y además es un país que ha evidenciado un profundo mal manejo de su economía, siempre escudándose detrás del bloqueo de los Estados Unidos y mantiene la población sin agua, sin electricidad, sin transporte. Todo el parque automotor ya es de un museo, no prácticamente, es de un museo. Y incluso acogiendo una reunión donde van tantos delegados, van presidentes y otras autoridades, es un ¿Tú crees que aeropuerto los que no sirve. presidentes, tú crees que los presidentes vayan? De verdad. Bueno, O mandan a un funcionario de tercera, porque ir a Cuba un presidente, o sea, que tiene un poderío como el de China, y el otro, y el otro, y el otro. O sea, ¿qué papel pueden jugar ahí? A menos que vayan a agarrarse una vacacioncita, ¿no? bueno, Playera, fíjate que yo creo que ni siquiera para vacaciones porque sirve tampoco esta tiene las ida. playas acondicionadas, no hay balnearios que valgan. Probablemente las playas sí estén bonitas, José Antonio, el problema es la atención y el servicio. Y bueno, por lo general a estas cumbres sí asiste el presidente. Xi Jinping ha asistido regularmente, puesto que es de su mayor interés, ya que China, como tú bien sabes, dentro de su estrategia geopolítica en el mundo, se le acerca a los países africanos y latinos, porque allí está su proyección acerca de lo que es la franja y la ruta para establecer una hegemonía no solamente comercial, sino también a través de infraestructura y en último caso, pues, la política, que es la que se avisora detrás de toda esta búsqueda de relacionamiento internacional que mantiene China permanentemente. Entonces, lo que estamos viendo allí es que el tercer gran elemento discordante, o que es que hablar de tecnología, ciencia e innovación en Cuba, como lo mencionaste tú, no tiene ningún sentido cuando es un país que está en esas condiciones donde las carencias son dramáticas, donde los más elementales objetos de uso cotidiano no lo tienen al alcance de su mano. Nosotros oímos permanentemente eso y lo hemos visto en videos, de que no tienen acceso a productos sanitarios, la alimentación es muy limitada, y como eso, pues todo el resto de los bienes que necesitamos los humanos para sobrevivir. No, y que en los Entonces, últimos tiempos se ha demostrado palpablemente que Cuba sobrevive por el combustible que le mandan de Venezuela para operar determinados servicios. Del resto, o sea, bueno, cuestionable eso. No es que Cuba sobreviva al combustible. La clase política de bueno, la Cuba, clase por si lo política, pues, es pudiera que, llamar así, claro. porque se ha comprobado también que esos cargamentos de, de petróleo que llegan a Cuba son vendidos en alta mar. No necesariamente llegan a la isla cubana. Ah, ok. En- Peor todavía, pues, Entonces, peor todavía, un chuleo completo. Exactamente, bueno, eso es lo que explica la gran corrupción, que es exclusiva de una élite que se ha mantenido en el poder durante ya van para 70 años y que no ha variado en el tiempo sus prácticas. Y a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho la comunidad internacional. El otro elemento también que tiene esta cumbre y hay que significarlo, es el hecho de que allí se van a reunir las dictaduras más emblemáticas del mundo. El único que no va ahí, yo creo que es que nunca tiene previsto salir, es el norcoreano, porque ese nunca sale de su territorio. Pero de resto, ya se había anunciado, el canal cubano de noticias había anunciado la presencia de Daniel Ortega, la presencia de Maduro, la presencia de Xi Jinping, por supuesto, la presencia
de Ibrahim de Irán, y así como ellos, otros tantos países que son dictatoriales o paradictatoriales. También dentro de ese grupo, un grupo muy heterogéneo, como tú sabes, son 136 países, también hay democracias y también hay lo que Berzaín llama para dictaduras, que son aquellos que aún siendo democracias apoyan las dictaduras, y el ejemplo lo tenemos aquí, que es López Obrador, Lula y Fernández, que van a estar, ¿Tú crees que probablemente los tres van a estar. ellos van a ir a esa cumbre? Sí, ya Fernández anunció que iba, Lula no se pierde ninguna, ese también va a estar allí. Ok, Y de López Obrador, bueno, pues lo que sabíamos hasta hace poco es que estaba de visita por aquí en Chile, pero ya creo que está de regreso a México, pues. ok. Entonces es probable que asista también. Y bueno, lo importante también de esta reunión es que ellos se van a dedicar, y hay un factor que va a hacer de que los debates se orienten en ese sentido, y es que se van a dedicar a los 7 segmentos de alto nivel que te hablé de la Asamblea General de Naciones Unidas. Mm. Y te digo que se van a enfocar, lo tienen que hacer incluso por razones elementales, porque va a estar presente también Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas. Entonces, uno de la agenda, leí que hay dos temas: el tema de los segmentos de alto nivel, el tema del futuro, y el otro tema es el de la Agenda 2030, de la que hablamos anteriormente. Son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que cuando uno ve esos objetivos, uno dice, bueno, ¿qué van a hacer estas autocracias, qué van a hacer estos gobiernos dictatoriales dentro de ese tipo de reuniones? Cuando ellos actúan en contra de esos objetivos. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a relativizarlos, a ir en contra de ellos en los debates, van a darles otra connotación diferente a la que tienen, así como hace China, que cuando habla de democracia, hablas de su democracia con sus características. Cuando Cuba habla de la democracia, Es la sí, de son ellos. demócratas, pero con estas características, y entonces, bueno, ya eso es una práctica común a nivel discursivo de lo que de ellos justificar su modo de gobierno, su modo de atropellar a la población, su modo de violar los derechos humanos, con estas relativizaciones de los conceptos que para nosotros están claros. O sea, yo no tengo ninguna duda acerca de lo que se trata de una democracia, porque eso lo hemos aprendido nosotros desde muy jóvenes. Exacto. Pero para un chino el concepto de democracia es otro. Este, y no, vamos a decir, hay conceptos que no están universalmente aceptados dentro de esta nueva realidad de la que yo te he hablado, donde se están conformando estos tipos de ejes. Entonces, la buena noticia, José Antonio, dentro de todo este panorama, es que este grupo es un grupo que, como te dije, heterogéneo, donde hay países de todos los tamaños y todos los colores, donde los intereses son el mismo número que los países que lo conforman. Entonces, ellos no logran unificar políticas que sean concretas, que sean realizables, que sean pragmáticas. Ellos lo Pero que fíjate una logran. cosa, Willy, y perdona que te ataje allí, es que yo veo que en el momento de hoy, y de acuerdo a las tendencias de los pueblos, que son los que están exigiendo eh, cosas concretas, por ejemplo, el tema de la industria, de la alimentación, de la agricultura, de las materias primas, de los financiamientos, los asuntos monetarios. O sea, esos temas se convierten en meramente declarativos en este tipo de cumbres, porque uno no los ve después en la práctica y los pueblos siguen padeciendo las mismas circunstancias, a pesar de que allí se hacen declaraciones finales después que se reúnen, pero ninguno activa los mecanismos para que esos procesos se cumplan de manera bien horizontalizada, para que llegue a todos por igual. Yo creo que lo que andan buscando estos países es ver cómo copan a los nuestros de manera pues de sacarnos las materias primas que tenemos, pero no devolvernos nada, inclusive hasta que se las regalemos si es posible. Creo que es lo que persiguen, ¿no? Porque Bueno, si hablamos de fíjate. Cuba, Cuba anda buscando quien le dé y siempre anda mendigando en todos lados.
El avión en el que viaja el presidente Canel es un avión que no es de Cuba, es venezolano. Entonces yo no sé qué le irá a pedir ahora a cada uno de estos otros países. De repente lo que quiere es que cada uno le dé un milloncejo, ¿no? Como decía Chávez. Bueno, así es, José Antonio. El caso es que cuando esas declaraciones finales rimbombantes y con aspiracionales No trasciende, no trasciende. no se cumplen. No se cumplen, ¿por qué? Porque el interés de estos grupos no es ese, es simplemente la fachada para ellos justificar una serie de acuerdos no tienen que ver con ningún fin útil a la humanidad, sino más bien con la manera de ellos perpetuarse en el poder, mantenerse en el poder y establecer alianzas con ese fin. Entonces, por eso es que tienen políticas comunes y entonces este sistema de apoyo dentro de órganos de Naciones Unidas como el Consejo de Derechos Humanos, que por cierto comienza hoy. Yo creo que dentro de poco podemos hacer un tema. Vamos a ver si yo busco un invitado que tengamos aquí que tenga más Seguro, conocimiento que yo de ese tema, pero esto va a ser importante en este momento, José Antonio. Tenemos por seguro. delante la Asamblea General, tenemos también, ahorita tenemos el Consejo de Derechos Humanos que hay que ponerle atención, porque como tú sabes, el caso de Venezuela está allí con la Comisión de Determinación de Hechos y en estos momentos yo creo que cualquier esfuerzo que venga de la parte internacional es sumamente importante para nosotros cuando nos encontramos en esta situación política cada vez más constriñente, cada vez más opresiva, para que se realice cualquier proceso eleccionario aquí. Ahora, yo he estado leyendo cada vez que se habla de este grupo 77 y otros tantos, por parte de algunos analistas que consideran que esos grupos ya deberían desaparecer y empezar a conformarse una nueva visión de los entendimientos entre los países. Porque estos grupos, de verdad, como lo dijimos al comienzo, este tiene 60 años, el grupo de los 77 o algo así, 60 años. Y el gobierno de Cuba tiene Tiene 60, 60 años por exactamente. ejemplo, ajá, y entonces 60 años. Yo quisiera que en esta reunión digan, hemos logrado en estos 60 años tal cosa, empobrecer a Cuba, traer a Nicaragua al dictatorialismo, a Venezuela al dictatorialismo. O sea, eso es lo que podrían entregarnos como resultados concretos. O sea, Antonio, es lo Entonces que deberían desaparecer porque no han sido progresistas. es lo que te comenté al principio, pues que la razón de la existencia de estos grupos como el NOAL y el G77 ya no existe dentro del sistema. Lo que existe es el uso de estos foros para otros propósitos. Entonces en eso es que están ahora, pues se van a reunir, pero definitivamente son otros los propósitos que los mueven y no las razones fundacionales de ese movimiento que en su momento eran sumamente válidas. Entonces, esto es lo que estamos viendo, pues, y fíjate que el otro día hablamos del G20, pues, te dije que, bueno, que el G20 ya presentaba signos de resquebrajamiento Ujú. por las diferencias que habían allí entre el país emergente y los países del G7, y sin embargo, fíjate tú cómo se conformó de repente algo inesperado, y es que la India se acercó posiciones hacia Occidente de una manera impresionante con este proyecto del ferrocarril y las vías marítimas para unirse con Europa a través de qué? ¿De dónde? Desde el Medio Oriente, incluso Israel. Pues Sí. ahora se explica totalmente cuál era la molestia de Xi Jinping, cuál era la molestia china para no asistir a Nueva Delhi a la cumbre. No, y ahorita se está diciendo por allí que hay de repente un reaproximamiento entre Estados Unidos y la India. Sí, por supuesto, ¿no? Es que Y justamente eso los debe ahí tener muy está, incómodos, ¿no? justamente ahí está, y eso fue de cierta manera sorpresivo. Pues yo vi las declaraciones del primer ministro inglés Ujú. y yo creo que él trató de suavizar un poco lo de la sorpresa, argumentando que esto se iba a llevar varios años, pero no, es que esto tiene un impacto y esto tiene no solamente el impacto en el fin propuesto de establecer esa vía de comunicación para el intercambio de mercancías y de comercio en general, sino también una implicación geopolítica importantísima. Claro. Entonces, estamos viendo que estos cambios de muy poco tiempo no permanecen en el tiempo, sino que hay mucha fragilidad también dentro del sistema. Hay mucha fragmentación, pero también hay mucha fragilidad.
Sí, Entonces, fíjate que este evento va a ser dentro de unos 3, 4 días y yo no he visto que haya copado la opinión pública mundial. Yo creo que lo estamos tocando tú y yo porque, o sea, estamos permanentemente enfocados en que tu programa es diplomacia a su alcance y no queremos dejar de pasar de lado estos temas. Pero nadie le ha dado la significación, o sea, que eso pudiera llegar a tener, porque yo siento que es que no se la dan porque ya sienten que son grupos de países que no van para ningún lado, que han consumido los años sin resultados concretos. o sea, Antonio, que incluso ni siquiera a las Naciones Unidas se le da el trato que se le daba en épocas anteriores cuando todo el mundo esperaba en el día de la inauguración y el día siguiente, cuando hablaba el presidente de los Estados Unidos, hablaba el presidente francés. O sea, esos discursos marcaban un hito, eran objeto de atención, Sí, objeto de señor. estudio. Pero Exacto. sin embargo, eh, vamos a decir, la media obedece a intereses propios y la importancia de la dan los medios y los medios son los que deciden cuál es la noticia y cuál no. Tú lo debes saber muy bien como periodista. Claro, claro. En el tiempo de Donald Trump, que estaba peleado con la prensa, pues lo que hacía Donald Trump bien nunca aparecía y lo que hacía en general era muy poco resaltado. Entonces, eso también tiene una razón para explicar lo que está sucediendo en estos tiempos, que por ejemplo, G20 sí fue noticia, porque el G20 sí es del interés Sí, de los países europeos y sí hay allí una seriedad y una constancia en el seguimiento de todos estos asuntos, porque ellos saben que lo que pasa en cualquier parte del mundo les afecta directamente. claro. Pero aquí en Latinoamérica probablemente G20 sea noticioso porque fue Fernández y fue Lula. Sí, Eh, pero más allá de eso, no son del interés del público en general. claro. Bueno, de cualquier manera, nosotros vamos a estar pendientes del desarrollo, independientemente de lo que estamos conscientes que no va a pasar nada. Pero sí es importante que sepamos si por lo menos algunos países se resienten y dicen, bueno, o sea, yo no sigo en esto, porque tiene que extinguirse. ¿Dónde se va a extinguir? En Cuba, en esta oportunidad, no lo sabemos. Pero hay analistas que abogan porque eso se acabe y se cree otro concepto de organismo multilateral. Bueno, fíjate tú que en esta época de cambio, por supuesto que en un futuro hay organismos que van a desaparecer, igual que van a aparecer otros, y igual que otros se van a transformar. Lo del proceso de transformación lo hemos visto a través de todos nuestros programas, José Antonio. Y yo te Sí, lo he dicho muchas veces, cómo han evolucionado foros como el G20, el BRICS, de que antes eran exclusivamente económicos, ya son políticos. ya Fíjate son tú que lo más políticos, importante sí, en la declaración del G20 era la mención a la guerra de Ucrania, y eso no se veía hace 5 años. exacto. No porque no existiese la guerra en Ucrania, sino porque el foro no era político. Ujú. Exacto, ya ha ido dando esos giros, pues. Así es. Entonces, bueno, o se extingue o anuncian su finalización ellos mismos, yo no sé, pero vamos a esperar a ver qué pasa. Tú estarás atento y Mira, con este grupo te voy a decir algo. Este grupo ha pasado por sus malos momentos y yo no creo que esté en el mejor, pero sí probablemente si se constata la visita del presidente chino, allí hay un intento de revitalizarlo de alguna manera, de remozarlo de alguna manera para fines distintos de lo que fue creado, como te dije anteriormente. Y te lo digo porque yo vi reuniones en Naciones Unidas, ellos se reúnen en Naciones Unidas también a nivel de ministros y también eventualmente hay reuniones de embajadores. Por supuesto que esas salas donde ellos se reúnen son salas habilitadas para 120 delegados o más. pero Y yo William, vi, tú sabes los millones que ha invertido China en los últimos años de este lado del mundo intentando posicionarse y apoderarse de determinadas esferas y no lo ha logrado todavía y ha entregado créditos que no los termina de cobrar, a pero, menos que venga en ese plan de poner las condiciones allí y decir, bueno, me pagan o esto se acaba, ¿no? Pues China puede acabar con pero, eso. pero sigue usando los espacios, José Antonio, sigue usando, o sea, está haciendo uso de estos espacios, cosa que no sucedía hace unos cuantos años, y a eso era lo que me quería referir, de que en estas reuniones convocaban a G77 y nual en salas que estaban supuestas para más de 120 delegados,
yo me asombré en algunas oportunidades, nunca llevé ese tema, nunca fue de mi interés tampoco, pero sin embargo veía el letrero, decía reunión del Noal, y cuando me asomaba lo que había eran 4 gatos, Ujú. igual que las del 77. La imagen que a mí me quedó de esos grupos es que ya estaban desaparecidos prácticamente. Y entonces ahora nos encontramos con que si el presidente chino va a una reunión de estas, algo debe haber, Algo porque debe el chino haber. no se mueve así nada más. Pero confirmó que va esta vez. Mira, está anunciada la visita no, ellos con esta reunión del G20 a última hora fue que dijo que no iba. A última hora no, ya se sabía que él no iba, pero formalmente envió a su primer ministro, fue una semana antes. Entonces, en estos momentos, ya probablemente se dé la confirmación hoy, mañana, pasado, este. Pero al principio, los comunicados del Ministerio de Relaciones de Cuba daban por sentado que había aceptado la invitación, hasta donde yo leí ayer, Bueno, vamos a esperar a ver si se confirma el día de que hoy. lo esperaban, en todo caso, que lo esperaban. Yo lo esperaba. Y bueno, entonces la semana que viene, y si es necesario antes, pues si es que pasa algo extraordinario dentro del marco de esta reunión, nos volveremos a contactar en un nuevo segmento de Diplomacia a su alcance a través de Radio Victoria o con eso televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Beramérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Invirne Corp. Y bueno, y pendientes, no nos queda otra. Claro que sí. Se cuecen habas. Un abrazo, William. Un Hasta luego. abrazo, José Antonio, hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Una producción original de Invirne Corp y Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. ¿Qué prefieres? ¿Audiovisuales o lectura de artículos? En Ojo con eso, puedes escoger cómo mantenerte informado. Somos la multimedia ideal para generar discusión, análisis y reflexión sobre el mundo en el que vivimos, a través del tratamiento de temas noticiosos, cotidianos, curiosos o anecdóticos, de una manera ágil y entretenida, aportando datos, entrevistas y los más variados ángulos de la información de forma creativa y asertiva. Te invitamos a que nos eches un ojo y aprecies nuestro contenido digital, actualizado, podcast, videos, artículos y mucho más. Encuentra nuestro enlace directo a la web desde nuestro Instagram, @OjoConEsoTV. Ojo con eso, porque la información tiene distintos ángulos.